Bé, passem doncs a la segona part amb una mica, bé, de fet amb 28 minuts segons el meu rellotge de retard. Com us comentava abans la directora del Servei de Llengües, la Marta Estella, el darrer ponent, en Francesc Galera, company meu d'aquí del Servei de Llengües de l'Autònoma, doncs bé, per indisposició no podrà ser amb nosaltres, i això ens permetrà doncs, bé, més o menys acabar puntual aquesta jornada. En comptes del Francesc, el que sí que farem és donar uns minuts de marge al final d'aquesta tongada, que fem aproximadament de quarts d'una a les dues. Sí que donarem peu a que si algú doncs, volgués compartir amb la resta d'assistents la seva experiència en aquest camp ampli de la intercomprensió amb la resta de nosaltres, doncs donaríem la paraula a aquestes persones perquè poguessin compartir amb nosaltres les seves experiències, els seus materials, allò que creguin adient. Bé, us presento a Julia Frigère. Julia Frigère és màster en tractament de la informació i comunicació multilingüe. Actualment és professora de francès com a llengua estrangera a la Facultat de Traducció i Interpretació d'aquí mateix, de la UAB, i els seus temes d'investigació són la intercomprensió i el vincle entre biografia lingüística i apropiació d'un nou idioma. Julia. Hola, buenos días. Pues practicaremos la intercomprensión porque las transparencias están en francés y catalán y yo voy a hablar en castellano. Bueno, mi intervención será sobre los enfoques plurales al que nos ha introducido antes el profesor Noguerol, y entonces veremos su relación con la intercomprensión y también unos marcos de referencia pues que se han creado para tener una referencia sobre este tema. También haré una pequeña aportación personal con datos experimentales para ayudar también a la inserción curricular de la intercomprensión. Seguiremos entonces este orden. De acuerdo. Volveremos a hablar un poquito de cómo se presenta el plurilingüismo y el pluriculturalismo en el marco europeo de las lenguas. Después entraremos en el tema, en los enfoques plurales. Veremos la especificidad de la intercomprensión. Después también hablaré un poco del proyecto Miriadi, en el que está involucrado el Departamento de Filología Francesa y Románica al que pertenezco, y pues al final unos datos experimentales para orientar el sílabus y conclusiones. Bien, pues el marco común europeo de referencia empieza pues mencionando la diversidad lingüística y cultural de Europa. Bueno, el Consejo de Europa es el origen de este marco, y entonces destaca un poco, como también lo hizo el profesor Noguerol, la diferencia entre el multilingüismo y el plurilingüismo. El multilingüismo es un poco lo que antes llamaban plurilingüismo, que es la coexistencia de varios idiomas, y con el marco hemos pasado a una competencia única global en la que todas estas lenguas pues se van mezclando, y entonces encontramos ahí el repertorio lingüístico variado que tiene un hablante plurilingüe. El marco también aporta otros elementos. Bueno, evidentemente no los menciono todos, pero menciona la posibilidad, el punto de vista que una lengua también se puede dividir en varias competencias, un tema que era nuevo en esta época. Entonces, menciona estas competencias clásicas, que son, primero el oral y el escrito por separado, y la expresión y la comprensión por otra parte. Eso siempre lo hemos visto en las aulas de lengua.
y precisamente son estas competencias las que dan lugar con la siguiente, la que apunto ahora, la interacción oral, que dan lugar a los niveles del marco europeo. Pero también, y es muy importante para el plurilingüismo, el marco menciona la mediación, que precisamente ahí vemos que mediar pues entra dentro de una situación multilingüe, porque sería pues un hablante de una lengua uno que media dos personas que no hablan ni el uno ni la lengua del otro. Entonces habría pues como mínimo 3 lenguas en juego. Entonces esta competencia es muy importante. El único problema es que pues no se tiene en cuenta en los niveles, los descriptores del marco europeo, que aquí podemos ver en el pasaporte de las lenguas. Es un ejemplo con los niveles y los iconos de las competencias que sí se tienen en cuenta. Entonces, hay otra citación importante en el marco europeo sobre las competencias parciales, que no es tan técnica como para ser aplicada en el aula, que dice, que determina un poco el fin del políglota ideal, porque entre estas competencias parciales y el hecho que, por ejemplo, aquí podamos tener un nivel diferente en cada competencia, pues ya no es uniforme el nivel. Entonces, este políglota no lo es tanto, pero sobre todo también menciona que el conocimiento de una lengua también es parcial, incluso cuando es nativa y materna. Entonces, también acabamos un poco con esta visión de hablar como el nativo, porque ya el nativo no es perfecto. Bueno, esta es otra definición de la competencia plurilingüe, es de un autor francés. Podría también provenir del marco, pero lo importante es lo que, he destacado en negrita, que es que el repertorio plurilingüe puede evolucionar y se reconfigura cada vez que se incorpora un nuevo idioma, como lo dijeron los ponentes de antes. Bien, entonces el aprendizaje, la enseñanza de idiomas, actualmente utilizan mucho las referencias del marco común europeo de las lenguas, sobre todo para dividir los niveles de competencias, los niveles de las aulas, pero la noción de plurilingüismo, nos podemos preguntar si realmente se ha aplicado, sobre todo si está predicada en el marco al nivel realmente aplicativo. Entonces, una respuesta que yo haría es que sí que se ha extraído cosas aplicables del marco, como por ejemplo los portfolios, que tienen una parte narrativa y una parte más condensada, que es el pasaporte de las lenguas, y entonces sí que permite que el aprendiente usuario se dé cuenta de los varios idiomas que habla y de, incluso si habla poco o comprende solo. Pero el punto negativo que yo le veo es que, estas tablas, por ejemplo, del pasaporte, mantienen las lenguas separadas. Está la tabla del alemán, la tabla del inglés, la tabla del catalán, pero no hay una tabla de competencias juntas. No se ve mucho el aspecto trans interlingüístico que sí se menciona en el marco. No se aplica mucho, no se didactiza mucho en las propuestas del marco europeo. Y es por eso que se generó otro marco para ayudar a los profesionales y un poco dar pues un marco a estas propuestas. Veremos entonces primero cómo se llega del plurilingüismo a los enfoques plurales. Pongo aquí un par de nombres, de apelaciones que se le han dado a la didáctica del plurilingüismo. Lo que sobre todo vemos es que es plural, entonces plural al nivel de lenguas o al nivel de diversidad, y
entonces el plural se opone al singular, que es lo que hacíamos antes. Entonces podríamos decir pues que es una didáctica de las lenguas en vez de la lengua, o también que la didáctica anterior era un enfoque singular en vez de plural. Los que han hecho el marco, que aquí tenéis las siglas en francés, son el Centro Europeo para los Idiomas Modernos, del cual Michel Candelier participó. En el 2008 se hizo y plantea el plurilingüismo con competencias globales y recursos. Los recursos son los saber ser, saber hacer, y también está el saber aprender, que ya mencionaba el marco, pero enfocado especialmente al plurilingüismo, con el objetivo de didactizar la pluralidad. Esta es la tabla, no la vamos a ver en detalle, pero es la tabla de las competencias del MAREP. Y, sobre todo las competencias de arriba, las macrocompetencias, distinguen el gestionar la comunicación lingüística y cultural en un contexto de alteridad, que es el gran aporte, y la construcción y la ampliación del repertorio lingüístico cultural plural. Hay después otras competencias como la de mediación, que esta vez sí encuentra su sitio, reconocimiento del otro. Tampoco apunto al competence de distanciación, tampoco se ha de sumergirse necesariamente en la cultura o en la lengua del otro. Se puede guardar una visión crítica, es solo reflexionar sobre esta alteridad y aceptar que existe. Bien, esto es otra parte del MAREP que se puede encontrar en Internet. Tampoco vamos a entrar muy en detalles, pero a la izquierda, esta es una tabla que tenéis en la hoja, en el material complementario que está en la carpeta. Es la organización. A la derecha hay un material didáctico que pone a la disposición de los profesores el CARAP, y se organiza según los descriptores de estos diferentes recursos. Entonces, los saberes, que son los conocimientos de toda la vida, el saber ser, que son las actitudes, y el saber hacer, y los organiza según su nivel de importancia para llegar a cumplir la tarea. Ahora, para ver un poco la especificidad de la intercomprensión, vamos a examinar rápidamente los otros enfoques plurales. Está el despertar a las lenguas, la didáctica integrada de las lenguas, la intercomprensión que estamos viendo, y también el enfoque intercultural. Esos son los que están mencionados en el MAREP. Aparto este otro enfoque, que es la enseñanza bilingüe o plurilingüe, también llamada integración entre lenguas y disciplinas. Eso sería, por ejemplo, si se practica, podría ser en un instituto internacional. La aparto porque incluye unas ventajas sobre otras competencias, que son sobre los contenidos de otras disciplinas no lingüísticas. Entonces, esta no la veremos en detalle. Tienen historias diferentes, se desarrollaron separadamente, y también tienen un grado de reconocimiento que es distinto, estos diferentes enfoques. Para compararlos, tenemos 3 tablas con los cuatro enfoques. La primera diferencia que podemos ver es que no todas las lenguas están admitidas en los 4 enfoques. Por ejemplo, en la didáctica integrada de las lenguas enseñadas, que consiste en establecer vínculos entre las varias lenguas que se enseñan en la escuela, pues solo se practica sobre lenguas enseñadas. Entonces, las lenguas minorizadas de las que hablábamos pues no tendrían lugar. En cambio, tanto en la intercomprensión como en el enfoque cultural y en el despertar a las lenguas, sí que no hay restricción, especialmente del despertar a las lenguas, en el que es uno de los objetivos, incluir las lenguas que la escuela no tiene ambición de enseñar.
el público es distinto. Bueno, el enfoque intercultural es muy habitual en las clases de idiomas. La intercomprensión puede tener un público muy distinto, pero sobre todo se ha curricularizado en la universidad, que es exactamente lo que estamos intentando cambiar, los de la intercomprensión. El despertar a las lenguas, pues como es un despertar, es para la gente, bueno, los pequeños, y bueno, la didáctica integrada para el secundario. Más o menos todos nacieron en los mismos años. Bueno, aquí pongo proyectos, pero hay muchos en intercomprensión que podemos ver más tarde. Bien, ahí son los objetivos que poníamos. La intercomprensión, bueno, es lo que hemos visto, sobre todo la capacidad de comprensión. El enfoque intercultural, pues eso, reflexionar sobre los contactos entre varias culturas. El despertar a las lenguas es, pues eso, sensibilizar que hay a los pequeños, que hay otros idiomas, otras culturas, y se trabaja entonces pues sobre muchas lenguas. Una de las cosas importantes de la didáctica integrada de las lenguas enseñadas es que pues conjuntamente con la intercomprensión practican las transferencias, que son interferencias positivas. Es un poco lo mismo en el enfoque intercultural, que lo practica al nivel cultural, mientras que la intercomprensión es un trabajo más bien paralelo. Bueno, abajo podéis ver las ventajas, que es un poco lo que se dijo antes, ¿no? Una sociedad más cohesionada, también un ahorro, como lo dijo el profesor Noguerol, en docencia, trabajo cognitivo para el alumno, y en general una visibilidad, legitimidad para todos los idiomas. Esto es un poco para destacar que es la intercomprensión en comparación con el resto. Una de las particularidades del despertar a las lenguas es que pues todavía no se ha trabajado mucho la lengua materna de forma formal. Entonces, la percepción de las otras lenguas no está tan filtrada por esta lengua. El material fónico, los alfabetos, bueno, quizás más apertura. Al nivel de la didáctica integrada, como cabe en las clases de lenguas, pues se trabajan todas las destrezas. En cambio, en la intercomprensión, pues ya hemos visto que hacemos hincapié en la comprensión sobre todo, aunque haya beneficios para la expresión, como lo dijo también la compañera del Servei de Lenguas. Bueno, lo común es que no está estanco el aprendizaje de lenguas, ni necesariamente sucesivo como lo era antes, y que finalmente en el intercultural usamos la diferencia a favor nuestro, utilizamos la transferencia para llegar de lo ya conocido a lo menos conocido. Bien, ahora volvamos a la intercomprensión. Al nivel didáctico, eso sería el enfoque tradicional que conocemos. Al nivel de la intercomprensión, vemos que la parte escrita es más grande, es privilegiada, y también, sobre todo, como ya lo hemos dicho, pues la expresión llega más tarde que la comprensión. Como ya lo hemos visto, es natural en las aulas, empezamos a entender antes de expresarnos, pues lo aplicamos en la didaxización de la intercomprensión. Bueno, esta es una definición simplemente que dice que se ha de desarrollar esta capacidad, y que podemos hacerlo con objetivos de aprendizaje particulares. El objetivo final es la intercomunicación entre dos personas, que cada uno habla su idioma, pero se han de entender. Entonces, para hacer esto, pues hay subobjetivos que son, pues primero el entender, pero sin interacción, que podría ser la comprensión de un texto. Después, si queremos intercomunicación oral, pues
entender textos orales, oralizar textos y finalmente practicar la interacción. Bueno, es importante valorar todas las competencias, incluso si no se han adquirido de forma en el aprendizaje formal de la escuela, y también no impide sistematizar los conocimientos con una gramática de la intercomprensión, tablas que podéis encontrar en Galanet, por ejemplo, de paso de una lengua a otra, o las tablas que presentó antes también el profesor Neuerol. También permite dinamizar el potencial cognitivo y tenemos que trabajar en ello. Esta es la citación que mencionó, bueno, que es parte del documento de la compañera del Survey de Idiomas. Bueno, yo insistiré en otra parte, lo leeré quizás en castellano, o bueno, era que Europa no es una Europa de personas que hablan perfectamente un idioma, o sea, políglotas, sino que personas que incluso si les cuesta pueden entenderse. Y sobre todo, lo que es importante aquí, que menciona Umberto Eco, es que como cada uno habla su idioma, pues la persona que se expresa puede expresar el genio de su idioma, que es toda una cultura, una riqueza verbal dentro de esta expresión, lo que no es habitual en la adquisición o el aprendizaje de idiomas. Bueno, esto se ve reflejado aquí. Es un extracto de un chat del foro de Galanet. En cada color está un idioma diferente. Un idioma diferente. Están los participantes hablando cada uno en un idioma que conocen. Y bueno, podemos ver, quizás con el ratón lo puedo enseñar, que hay expresiones que si lo hubiéramos querido decir en otro idioma no necesariamente lo habríamos podido. Un sol divino, el tema es de momento es el tiempo, un sol divino, ¿qué más hay? Bueno, sois lo máximo aquí, que yo no conozco, no hablo portugués, pero yo lo entiendo porque se parece. Aquí hay otra cosa que dice que el fallo o el cortafuego es muy bueno, es otra expresión que demuestra la riqueza de la lengua. Aquí la tarea era simplemente hablar cada uno en su idioma. Esta gente se ve, se entiende porque se responde y demuestran eso, la riqueza, bueno, la ventaja de la intercomprensión, que no está contenida como lo es habitualmente la lengua materna, y el beneficio para la persona que recibe la lengua del otro es que se impregna como si fuera otro país, que ya sabemos que aprendemos mucho cuando viajamos, no es formal, pero aún así aprendemos. Pues es un poco los beneficios de la interacción intercomunicativa. Otra cosa que es importante es que aquí vemos que son lenguas que son famosas, ¿no?, para decirlo así, también son nacionales, pero habría podido ser lenguas minoritarias. Yo participé también con personas que hablaban un idioma retoromano, yo creo, que no es habitual verlo, y bueno, aunque sea un idioma quizás minoritario en comparación con el francés, que es la lengua en la que yo me exprimía, pues cada uno tiene la misma facultad de expresarse. Las lenguas están en un pie de igualdad, tienen el mismo valor, incluso si no tienen el mismo prestigio o la misma difusión. Y bueno, lo hemos visto, la relación entre los locutores también es igual, porque cada uno habla tan bien su idioma como el otro. No es desequilibrada como entre un nativo y un aprendiente, o un profesor y un aprendiente. Entonces, bueno, estos y muchos otros proyectos, porque he cogido Galanet como ejemplo, pues los podéis ver en Redanter, que es una red que recoge los proyectos, los recursos, la bibliografía de todo lo que se realizó. Bueno, Miriadi es otro proyecto, el último que se está llevando a cabo, empezado hace poco.
el acrónimo significa Mutualización e Innovación para una red de intercomprensión a distancia. Como hay distancia, pues habrá interacción. Los objetivos, bueno, lo pongo un poco rápido. Este es un enfoque innovador, la intercomprensión en la enseñanza de lenguas. Como siempre, intentamos crear una red para que todos compartamos los saberes. Intentamos que la intercomprensión entre en los currículums escolares y también pues proveer a los profesores o quien quiera en recursos didácticos o de autoformación en línea. El público pues es casi todo el mundo, porque en los participantes hay de todo, universidades, institutos, etcétera, asociaciones incluso. Las lenguas al principio son las lenguas románicas, pero nos hemos extendido a varias lenguas. Hay un grupo de trabajo que es alemán, así que ya nos salimos de la familia románica y trabajamos por grupo. Bueno, esto es una visión de los partners principales. Hay colores, pero bueno, no importa. Para que tengáis una idea, tenemos el UAB. Estos son ya otros grupos que se han asociado al proyecto, que se está extendiendo. Es posible hacerse parte ya de esto, así que ya salimos incluso de Europa. Y bueno, voy a hacer hablar un poco más de una parte que otra vez trabaja sobre referenciales para intentar quizás aplicar aún más el MAREP a las aulas. Son los equipos que trabajan, los de Miriadi, no son todos, a que haya un reconocimiento social e institucional de la intercomprensión. A partir de la bibliografía se intenta dar a conocer descriptores de capacidades, competencias, tanto para la parte del aprendiente como validar, como darse cuenta de si sí o no a adquirir los conocimientos en intercomprensión, como también para el formador, porque es importante para difundir la intercomprensión que formar a las personas que lo hagan. Entonces también se ha de poder validar su formación. Se ocupa también de todo lo que es diseño de programas de aprendizaje, cómo integrar esto básicamente, y integrar también el aprendiente, que es muy importante. Lo hemos visto con el portfolio en su aprendizaje plurilingüe. Esto voy a pasar. Son un ejemplo de competencias de nivel de aplicación. Insistiré solo en lo último, que es una de las particularidades de la intercomprensión, que como cada uno habla en su propio idioma, también hay que hacer un pequeño esfuerzo, que lo llamamos ético, de hacerse entender. Por ejemplo, usando palabras quizás un poco más transparentes, un registro un poco más fácil o más estándar. Y entonces eso es una de las particularidades de estas competencias. Si queréis tener noticias de Miriadi, pues en miriadi.net se va publicando hasta el final del proyecto, que es dentro de 3 años, noticias, hasta que se ponga en marcha de forma definitiva. Acabaré con unas aportaciones de un estudio que yo realicé dentro del marco de mi tesina, del máster del que estoy diplomada, y también que sigo haciendo en mi tesis. Yo quiero estudiar la influencia que tiene la pluralidad de una persona sobre su capacidad de apropiarse un nuevo idioma y una nueva cultura. Me centro sobre todo sobre el plurilingüismo, pero la cultura también tiene su papel. La muestra de informantes que pude estudiar, ahora hablaré en el pasado porque no puedo dar resultados de mi tesis, son personas que son como podríamos encontrar en las aulas de lenguas, personas plurilingües que vienen de fuera o que tienen contactos con gente de otras lenguas. Entonces en eso podría ser útil a los proyectos de los enfoques plurales y de didáctica de la lengua.
Bueno, esos son algunas cosas que yo estudié, sus perfiles de plurilingüismo, de pluriculturalismo, cómo han emprendido y qué piensan de su aprendizaje, cómo ven sus competencias y también un poco cómo se integran. Bueno, lo veremos más tarde, pero el estudio es sobre el catalán, entonces es un estudio en inmersión en un sitio en el que se habla catalán. Esta es una tabla que refleja el plurilingüismo de los informantes. Arriba son las lenguas primeras, por eso son pocas, pero abajo es una tabla con... se sentir à l'aise en francés significa sentirse cómodo. Entonces, por competencia, cada persona ha contestado en qué lengua se sentía cómoda y podéis ver que hay muchas competencias en las que las personas se sienten cómodas. Entonces, por eso es importante, creo que es importante examinar esto. También podemos ver que ya el catalán aparece porque estas son las respuestas finales de las personas. Como algunas o aprendieron y practicaron el catalán, pues ya adquirieron una cierta seguridad con él. Tenían un cuestionario cuantitativo sobre si de 1 a 3 eran capaces de hacer determinadas tareas. Esto dio esta tabla con porcentajes. El mínimo es 33, es un detalle metodológico. Y yo quise relacionarlo con el plurilingüismo. Entonces, lo que pude calcular es el número de lenguas del que disponían antes y pude relacionar las dos tablas, separando los grupos según si se encontraban encima o debajo de la media de los demás, de la mediana más precisamente. Se formaron dos grupos y podemos comprobar, lo tenéis en el material complementario, que eso es el grupo que cada vez en cada competencia tiene el número mínimo de competencia de lengua, que cada vez esta parte, que es el grupo mínimo, que va variando, como vemos aquí, tiene resultados inferiores en catalán que el otro grupo. No sé si está claro. La intención es demostrar esto a través de la variable del número de idiomas. Y esta hipótesis, se validó a partir de las dos tablas que habéis visto y podréis seguir consultando en el material complementario. El único problema es que se validó sobre una muestra de 9 personas. Entonces, por eso se tiene que, evidentemente, repetir sobre una muestra más grande. Se probó otras hipótesis, la tipología de las lenguas primeras, etcétera. Se ha de repetir el estudio, como lo estaba diciendo. Solo querría acabar con esto, que es las representaciones del aprendizaje, que también había preguntas sobre esto. Eran preguntas abiertas y se ha visto que para muchas personas todavía la competencia en una lengua es global. Hay personas que no detallaron si en comprensión tenían más lenguas que en expresión, ni siquiera se lo preguntaron. Por otra parte, muchas personas, cuando les preguntaban los problemas que tenían, se les veía un nivel de exigencia muy elevado. Con esta visión, yo creo, todavía del políglota ideal. También, como dijo el compañero del Survey de lenguas, pedían gramática y recurrían muchísimo a la gramática, pero también, lo cierto es que eran sensibilizados a los enfoques plurales, pero también los utilizaban, las analogías, las transferencias, etcétera, y utilizaban todo lo que podían para aprender el idioma. Para concluir, solo querría decir que con Miriadi, pues, la comunidad tendrá a disposición material didáctico, como ya se ha hecho con los otros proyectos Galas, por ejemplo, que intentaremos también aportar material didáctico para que se integre la intercomprensión en las aulas y que yo, por mi parte, intentaré que con mis experimentaciones, pues, dar
algo de material sobre los perfiles de los estudiantes que pueden venir y cómo ayudarles a partir de su punto de vista. Pues bueno, eso no sé, pero gracias. Moltes gràcies, Julià. Per haver-nos parlat dels enfocaments... Perdó, moltes gràcies, Julià Frigier, per haver-nos parlat dels enfocaments plurals per la didàctica de les llengües, els referencials i el teu estudi pràctic. Bé, és cert que ens hem potser saltat el temps de preguntes, però segur que quan acabem aquesta sessió la senyora Frigier estarà disposada a atendre les vostres consideracions, preguntes o comentaris.